Vamos con los datos capital, Villa, pues tienen que ver con esto que la inflación, ¿no? Cómo ha afectado a otros países, nada más para sopesarlo, cómo otros países se han visto más afectados por la inflación, incluso más que México. Así es, esta información que da a conocer justamente la OCDE a través de este muy sencillo documento que puede usted analizar, en el cual se observa qué tan bien y qué tan mal nos ha ido a todos los países que la comprenden por el tema de la situación y de la crisis, ¿no? Podemos observar que hay países como Turquía, cuya inflación solamente en este año, por toda la situación del conflicto bélico, por todo el regreso tras la pandemia, ha llegado a tener hasta un 84%, no solamente, hasta el mes de noviembre, que es cuando se documentó esta información. Y podemos ver a países como Lituania, Hungría, Letonia, Estonia, República Checa, Colombia, incluso Suecia, seguimos bajando. La Unión Europea en promedio tiene un 11.11%. Pero México, Jorge, háganse a un lado, la pandemia, la inflación no le hace nada al parecer. Sí, ¿Cómo andamos, Jorge? 7.8 maneja, que al final ya subió al 8% de la inflación, pero incluso por lo que es el G7, ¿no? Lo que terminó por no impactar tanto la inflación, como Turquía, como decías, Villa, que pues ya maneja un 84% de inflación, lo que le ha terminado por impactar el último año. Y pues México solamente, pues Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Japón, Corea, que obviamente se entiende. A España sorprende que la inflación no le haya pegado tanto por los diferentes manejos de su economía. Porque a España todo le pega, ¿no? Sí. Sí. Nada más hay un mínimo grado de incertidumbre. En Europa y valió, ¿no? Su economía. Un presidente se enferma en Chipre y se destroza la economía de España, ¿no? Siempre. Son bastante frágiles, ¿no? Pierde el Real Madrid y la economía se desploma. Pierde el Real Madrid y ya empiezan que tenemos problemas, tenemos crisis. Incluso muchas empresas mexicanas lograron comprar empresas españolas a raíz de tantas crisis que han tenido, ¿no? Después de todo este saqueo que nos han hecho los españoles. Sí, por lo menos regresar un poco. Allá Bimbo se adueñó de panadería, por el estilo. Pero sí, realmente es interesante lo que de repente ocurre con España. Sin embargo, a lo que queremos mencionar aquí es que es cierto, y no es por poner la bandera de López Obradorismo, ni mucho menos, sino porque hay muchos factores que mantienen una inflación saludable. Claro. Sí, el número uno es el tema de China, que está cerrando empresas en China y se están algunas con la promesa de mudarse a México. Ese es uno de los motivos por los cuales se tiene una inflación de alguna manera contenida, los subsidios del presidente, y bueno, no son muchos factores. Pero al final es una inflación que, si bien nos ha golpeado como mexicanos, evidentemente lo hemos resentido bastante. Hay una gran cantidad de países que se encuentran en una situación mucho peor, que los han golpeado mucho más fuerte esta crisis del 2022. Sí, totalmente. De hecho, hay una fórmula sobre qué rubros determinan la inflación, y el tema del precio de los combustibles, de gasolina y diésel, es bastante alto el porcentaje, no recuerdo la cifra exacta, pero yo creo que ese es un componente fundamental, ¿no? El hecho de haber subsidiado la gasolina, evitar que suban los precios conforme a las leyes del mercado, sobre todo ahora que ha habido muchos problemas con el tema de Rusia y Ucrania, que impactó. Eso es uno de los factores fundamentales de lo de Europa, ¿no? Que eran muy dependientes del gas ruso, también del petróleo. Entonces eso fue un mecanismo de contención de la inflación, y ahí están los efectos. Y este tema que mencionas también es muy importante, ¿no? Cómo se están trayendo empresas para acá, y creo que es como un tema de ida y vuelta, porque también vienen por acá por el tema de la inflación, pero eso ayuda, digamos, ¿no? Y sí, y justo ahora lo comentaba en tu programa, Jorge, el tema de la cumbre de los líderes de Norteamérica, yo creo que el gran anuncio, porque al final de cuentas son muchas reuniones simbólicas que ya se trabajaron previamente, pero fue este tema de cómo quieren conformar un bloque de Norteamérica para precisamente competirle a China, competirle a Asia, sobre todo ahora que se vieron todos estos problemas con el tema de las cadenas de suministro y todo lo que ocurrió con la pandemia. Entonces hay este proceso del nearshoring, de traer las inversiones para acá en industrias, y yo creo que esto también sirve pues en mantener, digamos, un bloque
con ciertos indicadores macroeconómicos para que vengan a invertir a México, ¿no? Y tiene que ver con eso. Sí, ni México es un Venezuela, ni estábamos pintados por ir a Venezuela, ni AMLO tiene todo, ni todo es gracias a AMLO. O sea, sí hay factores donde AMLO sus políticas públicas beneficiaron, como el tema de los combustibles, el subsidio, pero también señalar que ahora sí que sucedieron un chorro de factores que nos beneficiaron al mismo tiempo, se alinearon los planetas, y con ello también, después de esta reunión, donde AMLO trae un buen pronunciamiento y da tranquilidad a los inversionistas, pues tenemos un superpeso, ¿no? El peso termina por beneficiarlos, y es por eso que hay que entender la economía en todos sus factores. De hecho, se portó muy, muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, salvo por una pregunta que le hicieron que duró media hora sin contestar, hablando sin contestar, y que era para Biden, Joe Biden. Todo lo demás realmente sorprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un discurso muy sobrio, un discurso que, como tú dices, Jorge, daba realmente algo de tranquilidad al sector. Y pues bueno, no veremos qué consecuencias tiene esto. Esperemos que no ocurra lo que pues, de repente se ha dado, que estos pequeños picos son solamente momentáneos y que luego viene una debacle. Y pues bueno, se está recuperando las inversiones que se perdieron en 2008, 2007, 2009, justamente que se fueron para China.